Hola a todos, bienvenidos y un saludo desde la oscuridad. Vamos a ver, ya hemos hablado de las tres clases básicas. Ya expliqué en el anterior que es lo más básico, lo más esencial. Hay quien me pregunta que el healer y el no sé qué son subdivisiones o son combinaciones de las diferentes categorías. El tema específico del healer es de dragones y mazmorras. En pocos juegos hay que haya un healer como tal. Si por ejemplo en Chulu tienes el médico que puede recuperar algún puntillo de vida, pero no puede curar completamente, y cosas por el estilo. Pero quitando en dragones y mazmorras, en el resto del juego va a ser un personaje de digamos, conocimientos, un personaje de mentales. En dragones y mazmorras, pues bueno, depende un poco del healer. Un clérigo, pues es un físico mental. Un paladín, para mí un paladín es un bardo, es un hombre que vale para todo. Pero de lo que vamos a hablar hoy es específicamente de... Tenemos clara la idea ya de el rol básico que va a interpretar nuestro personaje, o tenemos clara la idea del rol básico en el que tenemos que basar el personaje, pero la cuestión está en el rol dentro del grupo. La mejor forma de hacer esto es que a la hora de crear la ficha, para mí la mejor manera es una sesión cero o una sesión de creación de personajes en la que nos reunamos todos y creemos nuestros personajes. Esto nos va a ayudar a que haya un equilibrio, que es lo que vamos a buscar y es de lo que va a ir este vídeo. Del equilibrio entre los personajes en la partida. Eso quiere decir, pues, que si vamos a hacer una partida que va a haber de todo, pues tendremos que tener personajes de todos los tipos, ¿no? De los tres tipos. Y a la hora de que haya personajes de sobra, pues ver qué es lo que necesitamos potenciar. No solo eso, bien cuando tenemos más de un personaje de una misma clase, podemos mirar para que, aunque pertenezcan a la misma clase, como todos los personajes no pueden tener todo, ni siquiera de la clase a la que pertenecen, nos equilibremos. Por ejemplo, pues tenemos un personaje que da con el garrote, con mucha fuerza, mucha resistencia, el tanque, pues vamos a intentar hacer un personaje que sea físico también, tenga eso que no tiene ese personaje, es decir, pues hacer un personaje que sea más de agilidad, más de sigilo, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, a la hora de los conocimientos, pues si tenemos un profesor de universidad, experto en literatura helénica, no sé, lo que sea, pues vamos a hacer, por ejemplo, otro personaje que sea también de mentales, que sea un arqueólogo experto en egiptología. Abarcamos más campos, más posibilidades de que nuestros personajes, nuestro grupo, vamos a mirar el grupo como un ente. Cada uno de los jugadores, cada uno de los personajes es una célula de ese organismo, ¿no? El grupo en sí también es un personaje. Entonces, si un organismo solo tiene manos, no va a sobrevivir mucho. Necesita tener cabeza, necesita tener boca y necesita tener manos, piernas y demás. Entonces vamos a intentar que nuestro grupo, el ente que forma el grupo, esté equilibrado y tenga de todo y pueda hacer de todo. Esto es en el caso de que podamos reunirnos todos y hablar y mira, yo me voy a hacer un tal y yo me voy a hacer cual y demás. Yo siempre aconsejo para estas situaciones que llevemos una idea de qué es lo que queremos hacer. Muchas veces nos vamos a encontrar que yo tengo una idea de un personaje y hay otro jugador que tiene la misma idea. Bueno, pues llegamos a un acuerdo. Si aquí lo importante es que nos lo vamos a pasar bien. No aconsejo llevar un personaje que no te gusta llevar. A mí me pasa, por ejemplo, con los Trolls de las Cavernas. La partida puede ser estupenda, maravillosa, como ya me he pasado una vez, ¿no? Con un grandísimo narrador y sí, pasarlo bien, pero saber que si hubiera llevado otro personaje me hubiera divertido mucho más. Si no tenemos una sesión cero y si no tenemos una sesión de creación de personajes, yo lo que hago casi siempre, no lo hago siempre, lo admito, hay veces que me puede,
Hay veces que me puede y quiero llevar un tal y voy a intentar llevar un tal. Pero la gran mayoría de las veces, cuando entro en una partida, cuando se habla de hacer fichas, yo normalmente pregunto qué es lo que hay o qué es lo que falta. Como en Vampiro es un muy buen ejemplo para estas cosas, lo dejo así de claro. ¿Qué clanes hay o qué clan falta? ¿Por qué? Porque en base a eso es lo que digo, tomad el grupo como si fuera también un ente. Tomad el grupo como si fuera un personaje que vamos a llevar entre todos. No toméis aquí el protagonista soy yo. Aquí el protagonista es el grupo. O sea, todos nosotros. Si no, pues si una célula pretende ser la protagonista, pretende reproducirse, lo que está produciendo es un cáncer que acaba con ese organismo. Por tanto, tomároslo así. Es mejor que haya un equilibrio en el grupo. Puede que no me vea en la situación de que ese tremer malvado y demás que quiero llevar no lo pueda llevar, porque hay otro jugador que ya lleva un tremer o hay otro jugador que lleva un personaje o un clan parecido y llevar dos de esos desequilibra. En general vamos a decir que lo que más desequilibra a un grupo es cuando hay personajes repetidos innecesariamente. Es decir, si somos 3, 4 jugadores y como hemos dicho no tenemos ningún personaje de mentales, pero por el contrario tenemos 2 personajes de físicos o hace mucho más daño 2 personajes de sociales, no solo el grupo está desequilibrado, sino que es algo absolutamente inútil, porque son cosas que puede hacer uno solo. Vamos a decir que un segundo personaje de físicos, sobre todo si hay acción en la partida, no está de más. Pero ¿por qué tener 2 personajes de sociales y no tener ningún personaje de mentales? A todos nos gusta llevar lo que queremos llevar. Todos tenemos la genial idea, ¿no? Se me ocurre un personaje que va a ser la leche, ¿no? Y quiero llevarlo. Bueno, pues mi consejo es, bueno, pues espérate a la siguiente. Haz lo mismo con otro personaje de lo que necesita. Yo, para mí, todos mis personajes me gustan, me molan, los que creo yo. Los pregenerados ya no tanto, pero los personajes que yo creo, a mí me gusta. Y me da igual si es un Tremer, un Toreador, un Ventru, un Giovanni, un La Sombra o lo que sea. Me da absolutamente igual. ¿Voy a tener más cariño a unos que a otros? Sí. Pero, en definitiva, suelo pasármelo exactamente igual. Y lo que tenemos que hacer es, como jugadores, pedirle al narrador y como narrador dárselo a los jugadores. Lo primero, el hecho de dejar claro, aparte de contratos sociales y demás, dejar claro un poco de qué va a ir la partida. No tenemos por qué contar como narradores exactamente qué es lo que va a pasar, exactamente lo que vamos a hacer. Por aquí tenéis el tema de he venido a hablar de mi libro, que no tenemos que hacerlo, pero puede ser algo tan simple como una partida en la que va a haber de todo. Va a haber investigación, va a haber interacción social, va a haber acción, va a haber más acción, va a haber mucha acción, ¿no? Dejar ver un poco a los jugadores o que a los jugadores nos dejen ver un poco qué es lo que hace falta. Como narradores tenemos que ayudar a que el grupo tenga ese equilibrio. Es decir, si tenemos 3 jugadores que quieren hacerse toreadores, decir, oye, eso no es lo más apropiado. No, bueno, pero es que yo me quiero hacer un artista marcial. Bueno, ya hablé de los artistas marciales y del problema de los toreadores en combate. Pero aún así, aconsejar y decir, ese personaje no es muy adecuado o no es muy adecuado que 3 sean historiadores. Eso en el caso de que en la partida haya de todo. Si vamos a preparar, vamos a jugar o a narrar una partida que está más centrada en uno de los ámbitos, entonces también tenemos que decirlo o tenemos que saberlo. Es decir, nuestra partida va más enfocada a la acción. Nuestra partida es una guerra entre hombres lobo y vampiros.
interesa que haya más personajes de físicos. Por el contrario, nuestra partida es una partida de intrigas palaciegas, puñaladas por la espalda, traiciones, espionaje, etcétera, etcétera. Con lo cual nos interesa más enfocar en el tema social. O nuestra partida es prácticamente investigación. Prácticamente o casi todo es investigación. Con lo cual nos interesan más personajes que sean dementales. Pero en grandes rasgos, en líneas generales, las partidas suelen tener de todo. Con lo cual, lo básico y lo normal es que intentemos tener de todo. Es decir, un personaje de físicos, un personaje de sociales y un personaje de mentales. A partir de 3 podemos hacerlo como gustemos o como necesitemos. Ya lo he dicho, podemos duplicar categorías, podemos duplicar clases, pero debemos intentar que no sea el mismo personaje con otro nombre, por decirlo de alguna manera. Es decir, está bien en una partida que tengamos 2 personajes de físicos, pero ya no está tan bien que tengamos 2 trolls de las cavernas. Nos puede interesar, como ya he dicho, tener un personaje que sea más el tanque, más la fuerza bruta, el aguantar los golpes, y un personaje que sea más el sigilo, la agilidad, el que trepa, el que se cuela por los sitios, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos tener un personaje que sea carismático, amigable, ¿no?, en tema social, y por otro podemos tener un personaje que sea más taciturno, más manipulador, más malintencionado, que se dedique más al engaño, más que a la empatía. Podemos duplicar. Ya lo he dicho, no podemos, aunque seamos físicos, o seamos mentales, o seamos sociales, no podemos tener todo de nuestra categoría. Con lo cual, si vamos a duplicar, lo mejor es que dupliquemos la categoría, pero con cosas diferentes que complementen, que aporten al juego. En caso de mentales es lo más fácil y sencillo, conocimientos que sean diferentes los unos de los otros. No nos interesa de nada tener en la misma partida 2 personajes con arqueología o egiptología a 4, a 5, a 96 o a 84. No nos interesa, con uno tenemos suficiente. Con lo cual, si tenemos un egiptólogo, vamos a hacernos, por ejemplo, pues un matemático, un científico, un médico, algo diferente. Aporte un código genético diferente a este ente que es el grupo. A partir de 3, si la partida va más enfocada a una cosa, pues podemos potenciar el grupo hacia lo que va más enfocada a la partida. Más físicos, más mentales o más sociales. El tema de los personajes comodín. Igual que no es muy buena idea tener una partida en la que todos son trolls de las cavernas, tampoco es una buena idea tener personajes comodín, todos, que sepan hacer de todo, aunque busquemos la manera de que no sean todos iguales, porque los personajes comodines, el tema, la definición de bardo es perfecta. Son personajes que valen para todo, pero que no sirven para nada. Es decir, tienen la capacidad de poder hacer de todo, pero el problema está en que consigan hacerlo. Porque como tienen de todo, el que mucho abarca poco aprieta, les cuesta más conseguirlo. Tienen menos reservas de dados, tienen un porcentaje menor a la hora de las tiradas, etcétera, 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 ¿no? El conseguir alcanzar la dificultad les cuesta más que un personaje que está especializado pues en una de las 3 categorías. Por tanto, tener 3, bueno, o tener 4, o tener 5 personajes comodín, ¿son más oportunidades? Sí. Pero podéis encontraros con que no lleguéis. Que no llegue ninguno. Que no saque la tirada a nadie. El personaje comodín lo tendremos en cuenta a partir del 4º jugador. Cuando ya tenemos un personaje de cada categoría, entonces meteremos el personaje comodín. Yo voy a poneros unos ejemplos que os va a quedar muy claro. Y es más, con uno ¡pum!, os va a explotar la cabeza y os va a romper el culo. Narradores. A la hora de hacer personajes pregenerados, tenemos que tener muy en cuenta todo. La culpa va a recaer sobre nosotros, porque tenemos que tener muy en cuenta de qué va a ir nuestra partida. Es decir, si nuestra partida la vamos a enfocar en investigación, como ya hemos dicho, ya que hacemos nosotros las fichas, haremos personajes
que vayan enfocados a la investigación. Si nuestra partida es de acción, vamos a enfocar la partida a eso, a la acción. Sobre todo vamos a meter habilidades a los personajes que tengan que ver con la partida. A la hora de que el jugador se haga el personaje, no es de extrañar que muchas veces ocurra que tenemos habilidades que no nos sirven para nada, que no llegamos a utilizar. Yo lo suelo hacer mucho, el meterme habilidades en base al concepto del personaje, incluso aunque sepa que las posibilidades de utilizarlas durante la partida sean nulas o inexistentes. Es decir, en cierta partida que no llegué a jugar, yo me creé un personaje de vampiro en el que su concepto era oficial del séptimo de caballería. Fue abrazado cuando era un oficial del séptimo de caballería. Por tanto, mi personaje en Vampiro en la Mascarada tenía cosas tales como táctica y estrategia militar, el mando, bueno, pues sí, aunque mi personaje no estaba muy enfocado a mando, pero la tenía, y equitación. La mascarada de equitación me va a servir de poco, ¿no? El Malkavian que tengo yo de plantilla para jugar partidas random, o que es uno de los personajes que tengo, el personaje hecho, que no sube, y que bueno, cuando sale de repente una partida random, pues saco uno de esos personajes. Ese Malkavian que se cree Ricardo Corazón de León también tiene equitación, no le sirve de nada, prácticamente no lo voy a utilizar, pero me gusta tenerlo. Pero cuando como narradores pregeneramos unos personajes, vamos a intentar que las habilidades que utilicen vayan a utilizarse absolutamente todas. Si nos sobran puntos, generalmente es mejor mejorar las habilidades que sí se van a utilizar antes de meter una habilidad que puede o quizá no se utilice. Cuando preparemos la partida, preparemos las escenas y pensemos qué es lo que va a ser necesario para hacer esa escena, debemos hacerlo en base a las habilidades que van a tener los personajes. Esto quiere decir, y es un ejemplo muy claro y que suele ocurrir mucho, si hacemos una partida de investigación en la que tenemos 4 personajes, va a ser prácticamente toda la partida de investigación, ¿no? Y vamos a hacer los personajes enfocados a la investigación, a mentales y a sociales, ¿no? Y no vamos a meter ningún personaje de físico porque, bueno, pues tampoco creemos que sea muy necesario y queremos hacerla, ¿no?, más culta, ¿no? En vez de tener troll de la jana de cerebrados, ¿no?, queremos personajes que sean cultos y eruditos. Si no tenemos ningún personaje de físicos y metemos a los personajes en una escena de acción, es altamente probable de que sin tener la intención nos carguemos a algún personaje. ¿Por qué? Porque no tienen habilidades para combate. No hay ningún personaje que sea para combate. Hablaré en un vídeo sobre las cosas que suelen hacer los jugadores, comúnmente, situaciones que comúnmente los jugadores resuelven o bien de una forma determinada, o hay una forma que aunque tú quieras no la van a usar, y sobre todo en temas de combate. Pero vamos a ver, es que es así. Bueno, son 4, vamos a tener que tenemos 4 personajes, ¿no?, de sociales y mentales, no tienen ninguno físico, ¿no? Si les metemos 4 guardias, 4 mafiosos o lo que tú quieras para tener una escena de acción, es muy probable que la escena salga desastrosamente mal, no les vaya bien a los jugadores o que incluso perdamos a alguno de los personajes. Bueno, pues tenemos 4, en vez de meter otros 4, les voy a meter 2. Generalmente nos va a ocurrir absolutamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la premisa, consciente o inconsciente, es que cualquier personaje no jugador que se enfrente a los personajes jugadores va a ser porque tiene la capacidad de enfrentarse. Es decir, tenemos 4 eruditos o tenemos 3 eruditos y un estafador. Si le sacamos 4 guardias, la llevan mal, muy mal. Si le sacamos 2 guardias, lo siguen llevando mal, porque son guardias, son físicos. Les ganan en su habilidad. Aunque, lo voy a hablar al final, un buen jugador puede sacar ventajas de la situación e incluso superarlo. Y hablaremos de maneras de entrar en escenas de acción, de combate, con personajes que no son de físicos, y no solo sobrevivir al intento, sino que encima no quedar en ridículo, ¿vale? O incluso quedar guay.
Pero es eso, lo llevamos mal. Por el contrario, si tenemos 4 personajes y para que haya una escena de acción le saco a un mendigo muerto de hambre y enfermo que no se tiene en pie, eso no es una escena de acción, eso es una paliza gitana, eso es un ensañamiento y a mí en general me sobra, como narrador o como jugador. Por tanto, si nuestros personajes pregenerados son de una forma, vamos a darle eso. Si tenemos trolls de las cavernas, no vamos a meterles en investigación. Vamos a hacer una partida que sea toda entera de acción. Esas partidas, digamos que son mucho más entretenidas, o gustan mucho más, más que sean entretenidas. A mí, yo me canso de tirar dados y de dar con el garrote, pero a la gran mayoría de la gente les resulta mucho más entretenido llevar una partida que sea entera toda de acción y todos seamos trolls de las cavernas. Pero ojo, si nuestra partida va a tener de todo y nuestros jugadores se empeñan en que no haya un equilibrio, por ejemplo tener 4 trolls de las cavernas, pues es cuestión un poco tuya. Lo primero, habla con ellos, dialógalo, llega a un acuerdo, explica la situación, es decir, aquí va a haber de todo, no va a haber solo el dar con el garrote, va a haber investigación, va a haber interacción y demás. Nuestra partida va más enfocada a intrigas palaciegas. Va a haber combates, duelos y demás, sí. Pero va a haber intrigas palaciegas. Vais a necesitar un social. Va a haber un misterio que resolver. Vais a necesitar un mental. Si los jugadores se encabezonan, en mi opinión, problema de ellos. Y tienes tú una decisión que tomar. Uno, decir, pues mira, no jugamos esto, o no jugamos esto, jugamos otra cosa, o seguir adelante. Pero seguir adelante dejando claro a los jugadores que ya de por sí ya va a tener consecuencias. Os voy a poner un ejemplo. Vamos a cambiar los roles. Los PNJs van a ser los protagonistas y el PJ o el protagonista va a ser el PJ. Tenemos una partida en la que vamos a tener 3, 4 trolls de la jarra. Nuestra partida va a ser de todo. ¿Y os acordáis de esto? Utilízalo. Utiliza como recurso, utiliza como inspiración la escena de Bilbo enfrentándose a los trolls. Juega con eso. Hazles ver su defecto. Llega al extremo que tú quieras. No te voy a decir, haz que la escena acabe como acaba esta, o simplemente que se hagan mal parados y se lleven una lección. Yo veo mejor la segunda opción de darles una lección, pero a veces necesitan un buen escarmiento. Por tanto, utiliza eso, utiliza al personaje no jugador para que les coma la cabeza, les entretenga, les líe, para que salga el sol y se conviertan en piedra. Lo mismo, queremos todos personajes de sociales, ¿no? Pues se van a estar molestando, pisándose los unos a los otros, y cuando llegue un momento de una escena de acción, como digo, si los personajes son pregenerados, la culpa es tuya, narrador. Si matas a los personajes, porque no has buscado un equilibrio y no has metido ninguno de físicos. Si lo han hecho ellos voluntariamente, las consecuencias son de ellos. Bien, yo creo que más o menos queda claro. Pero para aclararlo más, vamos a poner ejemplos. Ya hemos empezado con ejemplos, pues vamos ahora a poner ejemplos. El primer ejemplo va a ser un poco limitado, porque realmente son 2 personajes. Y es este. La serie de Sherlock, la última, creo que no ha habido ninguna otra después de que salió esta. A mí me gusta mucho, aunque solo he visto la primera temporada, pero me encantó. El actor que lleva a Sherlock me gusta mucho como actor. Y me encanta porque el personaje es, a mi parecer, absolutamente cargante. Me encanta, pero no es sarcasmo. Sherlock sería un personaje puro de mentales. Es mental. No os puedo decir en segunda y tercera temporada si hay escenas de acción, si salta con una tirolina con el... Pero lo que es la primera, no. La primera es todo investigación, todo deductiva, etcétera, etcétera. Y Sherlock es un personaje de mental puro. Los suyos son los mentales. Son los conocimientos y es el encajar las piezas. Aquí, para los 2 personajes, vamos a dejar una cosa muy clara que ocurre en el cine, televisión y literatura. En líneas generales, los personajes están absolutamente chetados.
lo que es aquí el caso y en la mayoría de los ejemplos que ponga o ejemplos que podréis ver. Los personajes están absolutamente chetados, están a nivel a tope, lo que ocurre aquí. También veremos en películas, series y libros que siguen el camino del héroe, pero fijaros como en muchas de ellas nuestro personaje va a empezar en un nivel 0, en un nivel 1 al principio, siguiendo ese camino del héroe, y hacia la mitad de la película o de la novela, de repente sube absolutamente de nivel, lo chetan completamente porque ha completado la mayor parte de ese camino y se convierte en un personaje ultra chetado. En la ficción generalmente los personajes son ultra chetados, aunque sigan el camino del héroe. Luego tenemos a Watson. Watson en realidad sería un personaje comodín, un personaje que vale para todo. Tiene sus conocimientos, está más enfocado en sociales porque es el más social, el más amable con la gente. Es el que lleva el arma, un revólver en las novelas. En la serie es un ex médico militar, o sea que tiene conocimientos de combate, etcétera, etcétera. Tenemos solo 2 personajes, pero un poco para que os hagáis la idea. Pero vamos al que os va a dejar absolutamente claro todo. Sí, el equipo A. El equipo A es un ejemplo absolutamente perfecto de equilibrio entre los personajes, aunque la serie tenga sus fallos, sus problemas. No ha envejecido muy mal, pero ha envejecido. Pero ahí vamos a verlo muy claro. Y es más, os voy a dar ejemplos que además lo vais a ver hasta en Vampiro. Primero tenemos a Aníbal Smith. Aníbal Smith es nuestro mental, nuestro Ventru. Es el encargado de hacer los planes, es el que tiene conocimientos de estrategia y táctica militar, etcétera, etcétera, etcétera. Es el mental. Por otra parte tenemos a Fénix en España, Face en el continente americano, que es nuestro toreador perfecto, es nuestro personaje de social, es el que se encarga de conseguir las cosas, generalmente engañando, o también seduce a la bella dama y, por supuesto, luego despluma al marido, etcétera, etcétera, etcétera. Es el que consigue las informaciones, es el de social, en definitiva. Y nuestro tercer personaje es M. A. Barracus en España, B. A. Barracus en América, que es nuestro brulla perfecto, es nuestro físico, es el que aporta el músculo, la fuerza bruta, además con muy mal humor. Y nuestro cuarto personaje, no voy a entrar en Anita la Fantástica ni en ninguna del resto, voy a ir al cuarto y ahí me voy a quedar. Tenemos a Murdoch, nuestro Malkavian, nuestro bardo, nuestro hombre para todo. ¿Veis? Un físico, un social, un mental y un comodín. Cada uno tiene su rol dentro del equipo. Cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Cada uno tiene su personalidad y en base a su personalidad hace las cosas. Claro, pero todos son soldados. Todos son físicos. La mayoría de las veces los personajes están chetados. Y este es otro ejemplo. Todos están chetados. Todos tienen habilidades de combate. Y en el caso de nuestro comodín, tiene que sirve para todo. En la serie es el componente humorístico, es el personaje de cómico, etcétera, etcétera. Pero si rascáis un poquito, vais a ver mucho más. Vais a ver cómo él hace de todo. Tiene momentos de lucidez en los que tiene planes iguales o mejores que los de Aníbal. Hay momentos que o bien Fénix no está, o creo recordar que hay un episodio que le hieren gravemente y tiene que ocupar su papel, en los que él es el que toma el rol social, utilizando su excentricidad para liar, confundir a los oponentes o a los personajes secundarios. Y bueno, en el tema físico, como ya hemos dicho, todos son soldados, todos son físicos, pero realmente no es el primero, porque siempre el primero que va a las tortas es SMA, pero si está, Murdoch es siempre el segundo. Aunque le partan la cara, él va. A Fénix se la parten más veces, pero bueno,
Hay gente que puede considerar que es un personaje que sobra. Yo opino que no. Yo opino que el equipo A sin Murdoch pierde mucho. Los pocos episodios que no sale Murdoch pierden muchísimo. Y ojo, Murdoch no es el único que asume el papel de otro de los personajes. MA también tiene sus momentos de iluminación y hace algún plan porque Aníbal no está, o están separados, etcétera, etcétera. Por no hablar de los momentos en los que parodian a Murdoch y toman el resto de su papel. Tenéis uno de cada, un físico, un mental, un social y un comodín. La serie tiene sus cosas, a lo mejor algún día hablo un poco más de la serie, enfocándola hacia el rol, pero es un ejemplo perfecto. Además lo vemos en Vampiro. Tenemos un Ventru, un Toreador, un Brulla y un Malkavian. Literalmente. Y el equipo, el grupo, está muy bien equilibrado. Cada uno tiene su papel, cada uno tiene sus escenas, no se meten en los campos de los demás si no es necesario. Es un ejemplo muy claro. Lo podéis ver también en otra serie, que es Stargate SG-1. Tenemos un mental, que es la Capitán Carter. Tenemos social mental, más enfocado a social, que es el arqueólogo Daniel Jackson. Y tenemos el físicos, que es Tilk, el Jaffa. Luego tenemos un personaje comodín, también un toque que da el toque cómico, que es el Coronel O'Neill. En este caso voy a decir que cuando la serie está avanzada y retiran a este personaje y lo sustituyen por otro, no voy a decir si me parece mejor o peor la sustitución, pero voy a decir que lo que es la serie no pierde tanto, porque las tres categorías están cubiertas: mental Carter, social Daniel y físico Steel. Lo tenéis también ahí. Y podéis encontrar en literatura, cine y demás muchos más ejemplos como este. Como el vídeo ya ha quedado suficientemente largo, tenía intención de dar consejos para personajes que no son de físicos, participen en escenas de acción, pero lo voy a dejar otro vídeo y a lo mejor puedo hablar un poquito más del tema, puedo dar algún consejo más, etcétera, etcétera, con lo cual eso lo veremos en otro vídeo. Además se me ha ocurrido que podemos hacer un pequeño ejercicio para que vosotros mismos miréis dentro de vosotros y os deis cuenta que muchas veces no lo hacemos. Os acordéis de aquella partida, aquella escena en las que, sin ser de físicos, intentasteis dar con el garrote y lo mal que salió, y os deis cuenta de que podíais haber hecho algo que hubiera sido mucho mejor y que puede que incluso hubiera cambiado completamente la escena. Por tanto, dicho esto, espero que os haya gustado. Si es así, darle un like. Espero que os sirva de algo. Espero que así mejoremos todos, tanto como narradores como jugadores. Y nada, si no estáis suscritos podéis suscribir. Y nada, poner comentarios, opiniones y lo que queráis. Preguntas, lo que os dé la gana. Sugerencias, ya me habéis dado varias. Y si bien aún no he hecho vídeos en base a esas sugerencias, os puedo asegurar que estoy trabajando en ellos, ¿vale? Nada, que nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós.